Buenas noches, jóvenes estudiantes. En este caso ya nos encontramos en el cuarto video dentro de la misma semana 1. Tenemos que el día de hoy vamos a trabajar la ley de Hess y el calor de reacción, presión y a volumen constante. Ese es el tema que está ligado a esta sesión de clase. Bueno, empezaremos entonces. Entendiendo que estoy marcando que es el como indicado en su temario, indicando lo que estamos desarrollando en el cuarto video, y empezamos. Cuando nosotros hablamos de ecuaciones termodinámicas, tenemos que tener claro qué es una ecuación termodinámica. Entonces, debemos de entender que una ecuación termodinámica está ligada a la energía del cual dependen los estados, tanto finales como iniciales. Estamos hablando con relación a los productos y a los reactivos. Cuando nosotros estamos hablando de una ecuación termodinámica, también podemos decir bajo qué condiciones se encuentran en forma estándar, ¿no? Entonces podemos decir que el valor está expresado en 0,987 atmósferas o un bar en condiciones de presión. O si nosotros nos referimos a una ecuación que representa pues una entalpía de combustión, tenemos que estar ligados pues a una reacción en la cual esté presente pues el oxígeno, ¿no? Estamos hablando de una combustión, por ejemplo tenemos grafito, oxígeno y producimos dióxido de carbono. Se da esta reacción para obtener el dióxido de carbono a partir de la interacción del resultado de las fuerzas de atracción intermolecular entre el carbono y el oxígeno, dando como resultado este gas, y observando que la energía que se necesitó para que se produzca esta reacción de combustión, se produce una entalpía de menos 393 kilojoules. O de la misma, algo similar, ¿no? Yo tengo una ecuación a partir de este compuesto orgánico con el oxígeno y produzco una reacción de dióxido de carbono con agua. Yo puedo trabajar con glucosa, puedo trabajar con algún compuesto que me represente un combustible, ¿no? Combustible, un comburente, y tengo un producto como resultado. Y yo observo que la reacción, en este caso de combustión, es igual negativa en menos 3053 kilojoules por mol. Por ejemplo, si yo podría hablar de eficiencia entre las dos reacciones, podría yo decir que la segunda es mucho más eficiente que la primera, porque expresa un valor de energía liberado mucho mayor que el anterior, ¿no? Podría también establecer cuán favorable es con respecto a la primera, ¿no? Estableciendo una pequeña división y sabiendo cuál es la relación proporcional mayor. Ok, entonces, si nosotros tratamos de entender la entalpía de una reacción química, es importante ver que, por ejemplo, yo aquí planteo, tengo el sulfuro de carbono, lo hago reaccionar bajo la forma líquida con 3 cloros en forma gaseosa, y voy a obtener el tetracloro de carbono en forma líquida y el cloruro de sulfuro en forma líquida. Pero la pregunta que nos harían es, ¿cómo yo puedo determinar la entalpía de la reacción? Entonces, para hacerlo, tengo que hacer uso de todos los datos que me pueden dar información con respecto a esta reacción. Entonces, tendré que buscar en la literatura cuáles serían las reacciones en las cuales están presentes uno de los reactantes o productos para poder hacer uso de ellos y llegar al final a una reacción en la cual me permita dar la reacción propuesta, ¿no? Muy bien.
Entonces, para verlo con mayor nitidez, vamos a desarrollar este problema. Sabiendo cuáles son las energías de enlace en kilojoules por mol, yo tengo carbono enlazado doblemente o carbono en forma sencilla y tengo valores. Calcular el valor de la entalpía de la reacción de hidrogenación del eteno, ¿no? Entonces nos preguntan el eteno. Y ya está. Este es y este es el etano. Entonces yo parto al eteno, tengo que hidrogenarlo para obtener el etano. Esa es una reacción. Entonces, para lograrlo, lógicamente tiene que haber un cambio dentro de la estructura del eteno. Entonces, ¿cuál va a ser el cambio? La ruptura de sus enlaces, ¿no? Por acción de los hidrógenos. Entonces, una vez que se da la ruptura, se puede plantear de la siguiente forma, ¿no? Yo tengo que la entalpía de la reacción sería la sumatoria de los enlaces rotos menos los enlaces formados. Y cuando yo voy a reemplazar, tengo que ver cuántos enlaces hay de cada uno. Si ustedes observan, yo tengo aquí solamente un enlace doble, por eso especifico aquí el coeficiente. Algo similar tengo con respecto al hidrógeno, pero con respecto pues a los enlaces que se han formado, tengo que ver que primero tengo enlaces carbono-carbono, pero por otro lado también tengo enlaces carbono-hidrógeno, ¿no? Los cuento todos. Y al momento de reemplazarlos, yo tengo que representarlo por los valores que me están dando, que los he sacado de las tablas. Y es así como yo puedo determinar la entalpía de formación de la reacción de hidrogenación del eteno, reemplazando los valores pues y encontrando que el valor es favorable, ¿no? En este caso nos sale pues una reacción exotérmica. Muy bien. El otro tema con relación a la clase de ahora es determinar cuál es el valor de calor expresado en energía con respecto a un material. La capacidad de absorción que tiene ese material para poder retener. ¿Quién lo puede medir? El calorímetro. El calorímetro industrialmente nos ayuda a poder estimar cuál es el calor específico, por ejemplo, en los sólidos, ¿no? Una de las condiciones más particulares y la necesidad que se tiene en la industria es de tener con claridad cuál es la naturaleza química que puede distinguir de forma diferenciada a un material. Para eso, pues, el calor específico es muy importante. Entonces, el calorímetro nos ayuda, pues, a encontrarlo. Pero para eso se establecen condiciones de poder evaluar si la reacción es exotérmica o es endotérmica. Por ejemplo, en un problema planteo lo siguiente, ¿no? Yo tengo una muestra cuya masa es de 50 gramos y su temperatura es de 100 grados centígrados. Se deja caer en un calorímetro de cobre que nos establecen cuál es su valor. Si la masa de 100 gramos, que representa la masa del calorímetro, y la temperatura final que se encuentra al momento que se encuentran los dos es de 22 grados, ¿cuál es el calor específico de la muestra, ¿no? Entonces vamos a observar que mediante esta gráfica yo tengo que establecer lo siguiente, que el calor ganado y el calor perdido deben de mantener una igualdad en un momento. Pero claro, el calor perdido debe de haber una especificación negativa aquí, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces es importante ver que a la hora que yo voy a representar los valores, voy a reemplazarlos, ¿no? Encuentro que la masa del calorímetro, el calorímetro está hecho de un determinado material, hay una variación térmica, la masa del agua, el calor específico del agua, dependiendo de las condiciones se puede establecer la unidad, variación térmica, diferencia entre esta gradiente, masa por calor específico de mi muestra
y empiezo pues a diferenciar las temperaturas iniciales y finales. Y es así como yo puedo determinar el calor específico de la muestra con la cual quise averiguar al interior del calorímetro de qué estaba hecho, ¿no? Y es lo que hemos hallado. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la ley de Hess. La ley de Hess tiene que ver con la relación de los calores de reacción. La variación de la entalpía está acompañada a ciertos valores. Entonces, para poder encontrarlos es una suma de varias constantes, pero esto se da en etapas. Yo tengo que ver cuáles son las condiciones que establece la ley de Hess. Primera regla a considerar es que es independiente que ocurra de los pasos, ¿no? Es decir, se realiza a una temperatura y presión establecidas. Hay una secuencia de ecuaciones que se van sumando. Hay una segunda regla que nos dicen que es proporcional, el valor de la entalpía es directamente proporcional a la cantidad del reactivo del producto. Claro, dependiendo de la reacción va a tener un determinado valor. Y una tercera regla nos dice que si yo invierto la reacción, también cambiará el valor de la entalpía en sentido opuesto. Tengo el esquema de la ley de Hess. Yo puedo establecer que para poder pasar de esta reacción bajo forma gasificada a forma líquida, tiene que haber una entalpía que me indique que estoy haciendo este proceso de transformación. Para poder establecer la ley de Hess es una suma de todas las entalpías o todos los procesos que se necesitó para que se llevara a obtenerlo. Entonces, yo tengo una reacción, tengo una propuesta de valor, pero si yo quisiera evaluar la energía generada en todo el proceso formativo, tengo que buscar relacionar todas las ecuaciones hasta encontrar la ecuación propuesta. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque las ecuaciones termodinámicas tienen valores definidos y esos valores definidos de forma conveniente se trabajan en función a las tablas para poder encontrar cuál es el resultado final de la entalpía formativa para la reacción, porque la entalpía, que es una suma de entalpías de todas las reacciones involucradas en el proceso, nos habla la ley de Hess. Muy bien, espero, jóvenes, que en este video se haya pues entendido los objetivos de esta sesión de clases. Son muy amables, muchas gracias. Y tenemos alguna referencia bibliográfica para poder buscar mayor información. Son muy amables.